Buen día, vamos a hablar de un tema que está volando debajo del radar y no lo podemos dejar pasar. Porque sí, es cierto, el estrecho de Hormuz está afectando un 20% del suministro energético mundial en términos de petróleo y gas. Es cierto de que el oleoducto saudí que sale para el Mar Rojo logra canalizar un máximo de unos 7 millones de barriles, pero también se ha visto afectado porque esa refinería, ese puerto en el Mar Rojo ha sido atacado por Irán. Y sí, estamos en una crisis importante en términos energéticos y eso sabemos de por sí ya que afecta a el sector de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial requiere de un consumo energético bastante elevado. Pero hay un aspecto que no hemos considerado del todo sobre cómo ese sector se ve afectado, que es el supply chain en la manufactura de chips. Hablamos de Ras Laffan, en Qatar, que es el 20% de la producción mundial de LNG. Pero Ras Laffan también produce una tercera parte del helio que se utiliza a nivel mundial. Y ahora el helio tiene un desafío, o sea, no hay, en parte que no se puede sintetizar, no hay muchas alternativas de suministro. Entonces, en este tiempo, el helio se ha duplicado, por ahora se ha duplicado en precio. Pero el helio es clave dentro del supply chain productivo de los chips. Entonces, cuando vemos un país como Corea del Sur, cuya manufactura, sí, incluye chips lógicos, pero sobre todo requiere del helio para la manufactura de sus chips de memoria, que también son esenciales para toda la industria de inteligencia artificial, 65% del helio lo estaban comprando de Qatar. Entonces, en este momento, la situación para Corea del Sur es crítica, no porque se haya duplicado el precio, sino porque simplemente no hay suficiente helio en el mercado. Al no haber helio en el mercado, se corre el riesgo de que se corte el suministro de este tipo de chips por la falta de producción. Pero Corea del Sur no es el único afectado. El otro gran afectado, y que le preocupa a muchos más por su alto perfil, es Taiwán. Taiwán no necesita el helio para ciertos procesos de la producción, sí para el enfriamiento de las máquinas que producen sus chips lógicos. Entonces, el riesgo es que Taiwán tampoco pueda estar produciendo a su máxima capacidad los chips lógicos. En un momento que ya veníamos de varios meses en los cuales tanto los chips de memoria como los chips lógicos están aumentando drásticamente de precio. ¿Por qué? Porque la demanda de la industria de inteligencia artificial es muy grande. Entonces, esa enorme demanda, mezclada ahora con interrupciones dentro del supply chain de la producción, y encima el aumento del costo de la energía, hacen que la industria de la inteligencia artificial se encuentre en una gran crisis. Y esta crisis afecta la economía norteamericana directamente, pero la de muchos otros países también. Va a afectar el sector de inteligencia artificial chino también, por supuesto. Recordemos que China no solo requiere de importar buena parte de estos chips que se producen en Corea del Sur y en Taiwán, sobre todo los de Taiwán, sino que también ellos han sufrido un enorme aumento de sus costos energéticos internos. Pero aparte, estamos viendo una guerra en la cual, por ejemplo, Estados Unidos ha usado una gran parte del poder computacional de empresas de inteligencia artificial como es el modelo Claude de Anthropic. Entonces, sus propias operaciones de guerra dependen en parte de la sustentabilidad de este sector. Esto lo que nos demuestra es que empiezan a haber otras vertientes de la crisis, más allá de la energética, que se ven afectadas por estas disrupciones en el supply chain internacional. Porque en todo caso, si fuese solo una cuestión de energía, bueno, Estados Unidos dentro de todo la está zafando. ¿Por qué? Porque es un exportador neto. Porque incluso cuando vemos el precio del petróleo norteamericano, o el WTI, está en promedio unos $10 abajo del internacional. En un momento, cuando se había disparado el Brent internacional, la brecha había llegado a ser de $20. Entonces, la industria
energética en Estados Unidos, sí. Está un poco más caro el combustible, sí. Todavía no llegó a los $4 el galón, que suele ser lo que marca crisis en Estados Unidos. Pero ellos tienen cómo reaccionar ante esta crisis de energía a nivel global. A ellos donde los va a afectar es en el supply chain, porque Estados Unidos no produce la cantidad necesaria de estos chips. Estos chips hoy en día, la amplia mayoría se concentran en Taiwán. Recordemos que los chips más avanzados, el 92% se producen en Taiwán. Entonces, esto nos tiene que ayudar a salir del esquema tradicional en el cual pensamos esta crisis en el estrecho de Hormuz netamente en términos de suministro energético y entenderlo en cómo afecta múltiples aspectos de supply chains que son absolutamente críticos.